y bienvenidos. Mientras salen los niños con Loli, nos preparamos, vamos a orar, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial en esta tarde, para que Él sea en nosotros el todo, y que podamos confiar plenamente en su autoridad. Oremos. Padre Santo y amado Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por estar un día más aquí en este lugar. Padre amado Señor, gracias por la bondad que tú has tenido con nosotros de poder llamarte Padre, porque tú eres el único Padre que debemos, Señor, seguir, porque no hay otro camino, como dice tu palabra, para ir al cielo, sino por medio de Jesús hacia el Padre. Gracias te damos en esta tarde, Padre bendito. Te pedimos que tú bendigas tu palabra, Padre Santo, Señor, y que podamos entender el propósito que tú tienes en esta tarde con cada uno de nosotros. Te lo queremos dejar todo en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hablando de padres, todos hemos tenido un padre, ¿verdad? ¿O tenemos? Yo me acuerdo que mi padre, cuando yo era joven, murió, pero yo no tengo mucho recuerdo de mi padre. ¿Por qué? Muy sencillo, porque él era un agricultor, él salía muy temprano de casa y llegaba muy tarde. Y yo prácticamente casi no lo veía. Muchas veces cogemos ejemplos de nuestros padres también y hacemos lo mismo. Porque ahora ya me voy yo, a mí, cuando yo empecé a ser padre, aquí tengo 2 hijos, yo también hacía lo mismo. Me iba temprano y volvía tarde. Pero no por trabajar. Porque a veces me entretenían cosas que no eran correctas. Y le doy gracias a Dios porque me ha hecho ver y entender que ese no es el camino a seguir. El camino a seguir es el ejemplo que tenemos en la palabra. Todos cometemos fallos, todos cometemos errores, todos. Dice la palabra que no hay ni aún uno. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, desde el principio, lo que Dios hizo, hace y va a hacer por cada uno de nosotros. Desde el primer hombre, Adán, hasta el día que sea el fin del mundo, nuestro Padre está con nosotros. Pero claro, siempre hay unas consecuencias, siempre hay una forma de actuar y siempre hay unos caminos a que seguir. No podemos ser hijos desobedientes. Sabemos que un padre terrenal normalmente está pendiente de su hijo o de su hija. Pero tenemos una seguridad, que nuestro Padre Celestial está las 24 horas, los 365 días pendiente a que vayamos a Él, le hablemos o le busquemos. Dios también se entristece, igual que nosotros como padres, cuando un hijo no te dice nada, o pasa un día y pasa otro, pasa una semana y no sabemos nada. ¿No se sentía así algunas veces cuando un hijo no trata con vosotros o con nosotros? ¿Verdad? Nosotros tenemos un acceso directo al Padre. Así como hijos, tenemos que tener directo acceso a nuestros padres terrenales también. Pero especialmente, como estoy diciendo, al Padre Celestial. Vamos a ver una lectura, luego al final la vamos a leer completa, pero ahora vamos a leer en Lucas 15, del 20 al 24. Aquí tenemos una historia muy preciosa que nos hace entender lo que un padre está atento o no. Como digo, luego vamos a leerla completa. Ahora vamos a leer solamente estos 4 versículos para poder entender un poco la palabra. Dice así la palabra, Lucas 15, del 20 en adelante. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué preciosa lectura, ¿verdad?
La palabra de nuestro Señor es así, hermanos. Dios, cuando vamos a Él, hace fiesta en los cielos. ¿Lo creemos así? A Dios en el Antiguo Testamento se le llamaba de diferentes maneras. Hay muchos nombres. Jehová Nisi, Jehová Salón, Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Adonai. Pero ninguna de estas se refiere a Él como Padre. Encontramos la respuesta en el libro de Génesis cuando Dios creó a Adán y a Eva. Porque sabemos que Dios creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Así lo dice su palabra. Y si creemos su palabra, es así. Y lo vamos a leer en Génesis 1, 26 al 28. Estos dos versículos, los tres versículos nos dicen una respuesta clara para poder entender el significado de la palabra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señores de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué privilegio nos dio nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nos lo hizo todo para nuestro bien. Pero más adelante vamos a ir viendo que el ser humano lo hemos ido degenerando todo al contrario. Porque cuando Adán y Eva les dijo Dios que no tocaran ni comieran del árbol del medio del huerto, como dice la palabra más o menos, desobedecieron y quisieron escuchar cosas que no son las correctas. ¿Qué fue la desobediencia? El pecado. Todos pecamos. Todos, hermanos, todos hemos pecado. ¿Qué pasa cuando pecamos? Tenemos separación. El pecado nos separa de Dios. Porque donde está Dios no puede haber pecado. Pero Él se ideó una salvación tan grande como tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso lo preparó nuestro Señor así, para ti y para mí. Dios es amor. Dios ama tanto a su pueblo, a nosotros hoy en día, que Él permitió que Jesús sufriera en una cruz. Porque Él permitió, por ese amor que nos tiene. Él no quiere que nadie se pierda. Pero nos separa el pecado. No vamos a descifrar lo que es el pecado porque todos sabemos lo que es el pecado. Hasta un niño sabe lo que es el pecado. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender lo que nos dice la palabra. Tenemos que ver qué quiere que hagamos cada uno de nosotros. Dice su palabra que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor. Cuando alguien tiene un pleito aquí en la vida, una situación, tenemos que buscar un abogado o te asigna un abogado de oficio. Pero ese abogado a veces no habla. Lo digo por experiencia. Y te condenan. Yo fui condenado. No me da vergüenza. Gloria a Dios. Que a veces las cosas pasan para poder saber y para poder aprender. Pero nos dice la palabra que nuestro abogado Jesucristo no te va a condenar. Porque Él pagó el precio por ti y por mí. ¿Lo creemos así? Él va a decir al Padre, yo he pagado por Él. Es libre. Pero ojo, cuidado. Si estamos bajo su voluntad. Si estamos haciendo lo que nos gusta, que esté fuera de la palabra, no tenemos abogado. Tenemos acusador. Entonces, cuidado con las cosas que hacemos. Dios es amor. Pero dice su palabra que también es fuego consumidor. Que no nos consuma el fuego, hermanos. No es correcto que el fuego del Espíritu es que nos tiene que aventar para poder hacer las cosas con deseo para Dios. ¿Qué quiere decir esto?
con deseo, ayudar a los demás. Ayudar, compartir, predicar la palabra, hacer todo lo que la palabra nos tiene dejado. Pero, como estamos diciendo, solamente es un requisito para ir al Padre. Es por medio de Jesús. No hay otra forma ni otro camino. Muchas veces hemos dicho que hoy carreteras y caminos tenemos por todos sitios, por todos lados. Pero para el cielo solo hay uno, que es Jesucristo. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es por Él. Podemos buscar las esquinas que busquemos, podemos hacer lo que queramos, podemos poner todos los GPS que queramos, pero solo hay uno, que es Jesús. A veces vemos a un padre ausente. Yo era un padre ausente en mi casa. Mi padre era un padre ausente. Y a veces vamos copiando la forma de vida. Y eso no es el ejemplo que tenemos en la Biblia, hermano. No copiemos lo que no es correcto. A veces tenemos un padre exigente, que nos exige. Si no sacan las buenas notas, castigado. Y castigo, y castigo. Y queremos a veces exigimos de más. Como ha dicho Loli, Dios nos exige con amor. Con amor. Porque a veces también creemos que Dios está con un palo ahí preparado, muchas veces ha dicho Eri, con un palo que nos hemos equivocado, ¡pum! No. Si nos equivocamos y vamos a Él arrepentidos, Él nos levanta. No nos hunde más. El ser humano si hacemos eso. Cuando alguien cae, encima le empujamos más para abajo. No. Cojamos los ejemplos de la palabra, hermano. Que todo irá mejor. Y no seamos padres exigentes, ni seamos padres violentos, que también pasa eso. A veces todos lo hemos sido en algún momento, pero gracias a Dios que Él nos ha hecho restaurar todo lo que estaba mal en nuestra vida. Porque el único que restaura es Él. Podemos restaurar un edificio, podemos restaurar un mueble viejo, podemos restaurar cualquier cosa, pero el único que puede restaurar nuestro corazón es nuestro Señor. Tenemos que dejarlo en sus manos. Como he dicho antes, hemos dicho, Él, el alfarero. A veces pasan cosas en nuestras vidas que hacen daño. Como humanos sentimos dolor. Como humanos nos preocupamos por los demás. Pero a veces llega un momento que no podemos hacer más. Yo solamente digo que sí podemos hacer más. Cuando algo corta o algo separa entre una familia o entre una amistad, podemos orar y el resto lo hace Dios. Nosotros estamos limitados a hacer las cosas. Para Dios, dice la palabra, no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Tenemos que creerlo así. También tenemos, como dice la palabra, tenemos que honrar a nuestros padres. Hoy eso no funciona. Se escucha tantas cosas fuera que eso de honrar a tus padres, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué dice Efesios 6:1? Efesios 6:1, 2 y 3. Aquí hay una verdadera palabra que debemos de obedecer. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. ¿Cuánto podemos entender en esta lectura pequeña? Hijos somos nosotros. Tenemos que obedecer en el Señor a vuestros padres. A veces no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque esto es justo, dice la palabra. Y si dice la palabra que es justo, es así. Tenemos que honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué es una promesa? Cuando tú prometes algo, ¿lo cumplimos? Muchas veces no lo cumplimos, hermanos. Pero cuando Dios promete algo, sí te lo cumple. Porque Dios no falla. Él lo que dice lo cumple. Así tenemos que ser nosotros. Si no vamos a cumplir algo, no lo digas. No lo digamos. Y dice el 6:3, dice, para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra.
O sea, si no obedecemos a nuestros padres o no obedecemos a Dios, nuestra vida no va a ser larga. Nuestra vida no va a ser correcta. Algo está fallando. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios. Como hemos dicho en principio, no hay otro camino para el Padre. Solo hay uno, que es Jesús. Tenemos una ventaja. No sé si la palabra correcta es una ventaja. Tenemos acceso directo al Padre. Cuando ahora mismo tú estás en casa y llega tu hijo, puede entrar a tu casa por todos sitios, ¿verdad? No le ponemos impedimentos normalmente, pero si llega un extraño, sí. Nosotros tenemos ese acceso directo al cielo, por medio de Jesús. Él nos escucha, Él nos protege, Él nos da aliento, Él nos da palabra, Él nos da esperanza de vida. A veces muchas cosas no las entendemos, hermanos, porque a veces pasan alrededor nuestro cosas que no las entendemos. Pero de todo tiene una enseñanza. Algo malo, dice la palabra, que se puede convertir o se convierte en bueno. Muchas veces, cuando algo pasa en nuestra vida, no lo entendemos o no lo queremos comprender. Si ahora mismo yo tengo un problema, ¿cómo voy a decir que es bueno? ¿Por qué es bueno? No lo sé. Pero Él sí lo sabe. Dios tiene un propósito. A veces tiene que enseñarnos por medio de pruebas, por medio de tribulaciones, por medio de tempestades. Hay un dicho que siempre después de la lluvia viene la calma. Y así pasa con nosotros, hermanos. Si estamos bajo su voluntad, después del problema viene la calma. Y entonces comprendemos el por qué ha pasado esto. Pero tenemos que ser conscientes de que cuando pase algo no le echemos la culpa a Dios. Muchas veces, por decirlo así, siempre la culpa es nuestra. Es que yo no he hecho nada. Analiza. Debemos analizar nuestra situación. Siempre hay un porqué. Si yo he hecho cosas incorrectas, si te pones a analizar mi vida, es porque he sido desobediente. Mi madre me decía, Ángel, no vaya a tal sitio, y Ángel iba a tal sitio, pum. No haga esto, yo hacía esto. Porque era desobediente. Luego, ¿qué era? ¿Le echaba la culpa a mi madre? No podía echar la culpa a mi madre, había hecho lo que había querido. Y eso nos pasa muchas veces también en la palabra de Dios. La palabra te dice, no hagas esto, yo hago esto. No vayas allí, yo voy al contrario. No estés en tal sitio, yo estoy en tal sitio. ¿Sabes qué más? La culpa es de Dios, es mía, hermano. Nosotros tenemos que tener el oído afinado para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. ¿Cómo podemos tener el oído afinado? Siendo obedientes. Hoy en día no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero yo no digo lo que tenemos que hacer. Lo dice la palabra. La palabra es la que tenemos que escuchar. Jesús nos dejó una forma de poder pedirle al Padre. ¿Qué oración dejó a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirle al Padre que tome el control de nuestras vidas, el control de nuestra mente, pero que podamos dejarnos en sus preciosas manos. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Dios. No tenemos que ir dando vueltas. Algunas veces queremos hacer una oración muy bonita y la pensamos 1000 veces, ¿cómo voy a orar al Padre? A ver, cómo lo adorno muy bonito. No. Tenemos acceso directo. Muchas veces cuando vamos por la calle y te suena el móvil y ves la foto de un hijo, te alegra que tu hijo te llame, ¿verdad? A mí me alegra. O un hermano. Ves la foto, ves el nombre. Nos imaginamos a Dios cuando vamos en oración a Él. Mira, mi hijo Eri me está llamando. ¡Qué bien! A que le gusta a Dios también escuchar que sus hijos le clamen a Él. Dios es un Padre amoroso. Lo que pasa es que Dios es Dios. Y Él no puede mentir. Él no puede contradecir lo que Él dejó escrito. Como dice la palabra, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A veces los merecemos castigo. Igual que muchas veces nuestros hijos merecen castigo. A veces se los cumplimos, otras veces no. ¿Verdad que sí? Vas a estar una semana sin salir a la calle y a los 5 minutos te has ido a la calle. Nosotros no cumplimos, pero si Dios castiga, Dios castiga. Él sí cumple, porque es amor. Muchas veces creemos que por castigar a un hijo
No una semana a la calle, por ejemplo. A veces nos exageramos. ¿Un mes sin ver la tele? No. Hay muchas formas de educar a los hijos. Tenemos muchos ejemplos en la palabra. Entonces, no tenemos que exagerar para que Dios haga las cosas con nosotros. Nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de nuestro Dios y poder comprender siempre qué quiere de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener, como hijos, esa disposición de poder ir al Padre. Cuando algo esté pasando en tu vida, cuando estés pasando un problema, una tribulación, una situación difícil, cuando es fácil no tenemos problemas de nada. Cuando estemos pasando cosas difíciles, que sepamos que podemos doblar nuestras rodillas y ir a su presencia por medio de una pequeña oración. No hace falta que tires 10 horas orando. Dios va a escuchar tu corazón. Eso es lo que Dios hace, escuchar tu corazón. Pero si a veces queremos adornar las oraciones, Dios no va a escuchar, no va a salir de aquí. Porque como siempre decimos, Dios ve la disposición de tu corazón, con qué cosas haces. Porque si intentamos, como decimos, adornar algo porque los oyentes escuchen lo que yo estoy orando y que bien ora Ángel o que bien ora Eric, no. Qué bien ora mi hijo, dice el Padre. O qué bien me pide mi hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros, como hijos, tenemos que ser obedientes. Muchas veces a lo mejor alguien te dice, oye, que tu hijo es o es tal, o es no sé qué. Cometen errores. Cometemos errores, hermano. Pero a que no decimos, bah, no importa. ¿Cómo nos ve Dios? Que sus hijos somos los mejores. ¿Amén? Somos los mejores. Porque hacemos su voluntad. ¿Fallamos? Sí, pero hacemos su voluntad. Estamos en sus caminos. Le pedimos perdón cuando fallamos. Y Dios nos exalta por medio de Jesús. ¿Lo creemos? Amén. Nosotros tenemos que tener esa conciencia tranquila de que Él tenga ese deseo de que no esté a disgusto con nosotros. Muchas veces como padres estamos enfadados con algún hijo, ¿verdad? No demos lugar que Dios se enfade con nosotros. Al contrario. Al contrario. Yo sé que yo fallo. Tú fallas aunque no lo creas. Todos fallamos. Pero no tenemos que poner excusas. Debemos de pedir perdón. Pero hay ese puntito de pedir perdón o de humillarnos, a nadie nos gusta, hermanos. Es que yo no tengo culpa. Es que ha sido él o ha sido yo, pero yo es que no tengo culpa. Yo no tengo por qué pedir perdón. ¿Qué dice la palabra sobre eso también? Debemos de perdonarnos unos a otros. Porque si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Cuidado con lo que estamos diciendo, hermano. Debemos de perdonarnos. Tenemos un Padre amoroso, como decimos. Él nos perdona siempre por medio de Jesús. Nosotros tenemos que pedir perdón. Para ir terminando, vamos a leer la lectura que hemos leído antes, que es una lectura preciosa, la de Lucas, empezando del versículo 11 hacia adelante. Aquí vemos la diferencia entre dos hijos. Antes solamente hemos leído esos 4 versículos. Aquí vemos la diferencia entre dos hijos, de que a veces las cosas empiezan con envidias. Es otra cosa que a Dios no le gusta. En Lucas 15, del 11 adelante, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo, menor se fue de lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, muchas veces tenemos que volver en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió,
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, ya se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, me ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Qué historia preciosa vemos aquí en la palabra, ¿verdad? Amén. Pues esta puede ser la historia tuya y la mía. Que dejemos nosotros que nuestra historia sea escrita también. Que no tengamos envidias, no tengamos problemas. Que veamos siempre al hermano mayor, superior. No que sea tu hermano físico, hermano espiritual mayor que tú, como dice la palabra. No tengamos ni rencor ni nada. Porque, como dice la palabra, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Este padre hizo fiesta, porque su hijo había gastado todos sus bienes. Y él pensó, como dice que pensó: diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Y qué le dice el padre? Lo abraza y lo coge de nuevo, ¿verdad? Eso hace Dios con nosotros. Cuando pecamos y vamos a Él, Él hace fiesta en los cielos. Por eso no importa si has pecado, hermano. No importa. Cualquier cosa que hayas hecho no importa. Siempre que vayamos a su presencia, Él nos perdona. ¿Amén? ¿Lo creemos así? Pues así es, y así dice su palabra. Dios es Dios y Él nunca miente. Cuando Dios dijo una cosa o dice una cosa, Él no se arrepiente. Y Él te ha prometido la vida eterna. Y Él te la va a dar si nosotros la queremos. Si nosotros hacemos su voluntad, tendremos vida eterna. Si hacemos mi voluntad, tenemos vida. ¿Cuántas? Tenemos vida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si el pecado nos ha herido, tenemos abogado contra el Padre. Si hemos fallado, tenemos abogado. Que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, no fuera en vano. Como hemos participado antes, no sea en vano. Él lo hizo todo por amor. Si aquí somos 5, somos 10, somos 20, no importa. Pero en cada punto Dios tiene una heredad, tiene un remanente. Y que unidos todos podamos ir a la presencia de Dios. Amén. Dice también en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Todo lo que Jesús dejó escrito por medio de los apóstoles, todo lo que Dios dejó escrito desde el principio hasta Apocalipsis, hasta el final, desde Génesis, todo está pasando, todo está aconteciendo tal y como está escrito. Mucha gente inventa cosas, dice cosas que van a pasar o que van a acontecer. Todo está escrito, hermano. Todos los detalles de que va a pasar, que está pasando hoy, están escritos millones de años atrás. No son invenciones de la gente. Puedes leer la palabra y estar leyendo un telediario. Porque está aconteciendo, todo lo que está aconteciendo hoy está escrito. ¿Verdad? Y prácticamente tal y como está así. La palabra es palabra de Dios que salió de la boca de Dios. Diferentes actores, diferentes personas, pero un mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Amén. Y ese es el que tenemos en nosotros y el que mora en nosotros. Amén. Oremos.
Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta preciosa tarde. Una vez más, Señor, por estar en este santo lugar. Te queremos pedir que tú toques nuestros corazones, que podamos entender el verdadero sacrificio tuyo por medio de la cruz, Padre. Te pedimos que nos perdones, Padre Santo, si en algo hemos fallado, Padre amado, Señor, y que seas tú en nosotros tomando el control de todas las cosas. Queremos darte gracias, queremos darte gloria, queremos darte honra y queremos pedirte que tú tomes el control de todo. Nos queremos despedir de este lugar, pero no nos despedamos de tu presencia. Que todo lo dejemos bajo tu voluntad, en el precioso nombre de Jesús. Amén.